¿Sabía usted que en el norte de Colombia hay un departamento que tiene dentro de sus fronteras la montaña costera más alta de todo el planeta? Que desde sus playas a 2 metros sobre el nivel del mar se puede ver una cumbre nevada a 5.775 metros, la más alta de todo el país, y que esa montaña no tiene absolutamente nada que ver con la cordillera de los Andes, que en su territorio conviven la laguna costera más grande de Colombia, 220 kilómetros de costa caribeña, llanuras inundables donde el río Magdalena muere en el mar y una selva de niebla donde viven 4 pueblos indígenas que llevan ahí miles de años? El Magdalena no es solo Santa Marta y playas, es un departamento donde la geografía decidió meter todos los extremos del planeta en un solo lugar. Hoy le cuento 35 datos salvajes que van a cambiar todo lo que usted creía saber. Venga, suscríbase y dé like que hoy se lo cuento todito. Número 35. El departamento donde empieza y termina todo. Lo primero que hay que entender del Magdalena es que este departamento lleva el nombre del río más importante de Colombia, el río que vertebra el país entero desde el macizo colombiano hasta el Caribe. El departamento tiene una extensión de 23.188 kilómetros cuadrados, que representa el 2,03% del territorio nacional y el 11,5% de la llanura del Caribe. Sus 29 municipios y un distrito se organizan en 5 subregiones. Limita con el Mar Caribe por el norte, con 220 kilómetros de costa, con La Guajira al noreste, con César al este, con Bolívar al suroeste y con Atlántico al oeste. El perímetro total del departamento suma 1.065 kilómetros. Lo que hace especial al Magdalena no es su tamaño, sino su configuración. Aquí es donde el río Magdalena entrega sus aguas al mar después de recorrer 1.500 kilómetros desde el sur. Y aquí es donde se levanta la montaña litoral más alta del mundo. Es el departamento donde todo empieza y todo termina al mismo tiempo. Número 34. La Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña que no debería existir. La Sierra Nevada de Santa Marta es el accidente geográfico más extraordinario no solo del Magdalena, sino de toda Colombia y posiblemente de toda América. Es un macizo montañoso completamente independiente de la cordillera de los Andes, aislado del sistema andino, al que se levanta abruptamente desde el nivel del mar hasta 5.775 metros de altitud en sus picos nevados Cristóbal Colón y Simón Bolívar, las máximas alturas de todo el territorio colombiano. Esto la convierte en la montaña costera más alta del planeta y en la segunda montaña litoral más alta del mundo después de las montañas San Elías entre Canadá y Estados Unidos. Tiene forma de pirámide triangular con un área de 17.000 kilómetros cuadrados. Está constituida por rocas ígneas de más de 160 millones de años y los científicos aseguran que contiene el mejor resumen climático del mundo con todos los pisos térmicos representados. Cuando yo vi la sierra desde la playa del Rodadero, me negué a creer lo que veía, una montaña nevada asomando por encima de las nubes mientras yo tenía los pies en el agua tibia del Caribe. Número 33. 3 unidades geográficas en un solo departamento. El territorio del Magdalena se divide en 3 unidades fisiográficas completamente distintas. La primera es la planicie fluvial costera del río Magdalena, formada por depósitos fluvio-lacustres del período cuaternario que hace parte de la depresión Momposina. El área es plana e inundable, con numerosas ciénagas formadas por el desbordamiento del río. La segunda unidad es la Sierra Nevada de Santa Marta, el gran macizo igneometamórfico aislado del sistema andino, que se levanta en la parte más septentrional del departamento. La tercera unidad es la sabana caribeña, formada por rocas sedimentarias del terciario de ambiente marino con influencia del taica, que comprende un conjunto de áreas de relieve plano y ondulado que constituyen las extensas llanuras centrales bañadas por el río Ariguaní. Es como si alguien hubiera cosido 3 departamentos completamente diferentes y les hubiera puesto un solo nombre: una llanura inundable, una montaña colosal y una sabana ganadera. Número 32. Los picos nevados más altos de Colombia. Los picos Cristóbal Colón y Simón Bolívar, a 5.775 metros sobre el nivel del mar, no son solo las cumbres más altas de la Sierra Nevada, sino las más altas de toda Colombia. Estas cumbres gemelas están orientadas sobre un eje con dirección este-oeste y todavía conservan restos de glaciares, aunque en proceso acelerado de retroceso.
pues los glaciares descienden hasta los 4.900 y 5.100 metros aproximadamente y tienden a ubicarse sobre el flanco sur, donde la pendiente favorece la acumulación de nieve. Los lagos de origen glaciar se encuentran por encima de los 3.000 metros y en ellos nacen los ríos que descienden por las tres grandes vertientes de la sierra. Los pueblos indígenas arhuacos llaman a estos picos Cunduaque. Es una ironía geológica brutal. El punto más alto de Colombia no está en los Andes, sino en una montaña aislada que se levanta a orillas del Caribe. Número 31. La estrella hidrográfica del Caribe. La Sierra Nevada de Santa Marta funciona como una estrella hidrográfica de la que nacen aproximadamente 30 cuencas principales que abastecen a cerca de 1,5 millones de habitantes en la zona plana. Los ríos que nacen en la sierra aportan unos 10.000 millones de metros cúbicos de agua anuales. La estrella se divide en tres grandes macrocuencas. La macrocuenca del Caribe incluye ríos como el Palomino, Don Diego, Buritaca y Manzanares, que van directo al mar. La macrocuenca occidental la conforman el Frío, Sevilla, Tucurinca, Aracataca y Fundación, que alimentan la Ciénaga Grande. La macrocuenca suroriental la conforman tributarios del río César. Es una montaña que reparte agua en todas las direcciones, como una fuente cósmica plantada entre el mar y la llanura. Número 30. La Ciénaga Grande de Santa Marta, la laguna costera más grande de Colombia. La Ciénaga Grande de Santa Marta es el cuerpo de agua más impresionante del departamento y una de las lagunas costeras más grandes de toda Sudamérica. Tiene un área total de 4.280 kilómetros cuadrados, de los cuales 730 kilómetros cuadrados son espejo de agua, con una profundidad que varía entre 2 y 6 metros. La ciénaga recibe agua dulce de los ríos que bajan de la Sierra Nevada y del río Magdalena y agua salada del Mar Caribe, creando un ecosistema estuarino único donde se mezclan las aguas dulces y saladas. Esta mezcla de aguas es lo que permite una riqueza ictiológica descomunal que sustenta la economía pesquera de decenas de pueblos palafíticos. Fue declarada Santuario de Fauna y Flora y es sitio Ramsar de importancia internacional. Yo navegué por la Ciénaga Grande al amanecer y el agua era un espejo perfecto que reflejaba las nubes rosadas del cielo. Los pescadores ya estaban echando sus redes desde canoas de madera y en el horizonte la Sierra Nevada asomaba nevada por encima de la bruma. Es un paisaje que parece pintado, pero es real. Número 29. El sistema de ciénagas interconectadas. La Ciénaga Grande no es un cuerpo de agua aislado, sino el centro de un sistema complejo de lagunas interconectadas por caños y canales naturales. Hacia el occidente, la planicie se entremezcla con la superficie de desbordamiento lateral del río Magdalena. Hacia el suroriente, la llanura estuarina se difunde bajo el abanico coluvial de los ríos Tucurinca, Aracataca y Fundación. Las ciénagas más importantes del departamento, además de la Grande, son las de Cerro de San Antonio, Chilloa, Pajaral, Zárate, Zapayán y la porción magdalenense de la Ciénaga de Zapatosa. Este sistema funciona como un organismo vivo. Cuando el río Magdalena crece, sus aguas se empujan hacia las ciénagas llenándolas. Cuando el río baja, las ciénagas devuelven el agua lentamente. Es un sistema de regulación hídrica natural que lleva funcionando miles de años. Número 28. Donde el río Magdalena muere en el mar. El departamento del Magdalena se localiza sobre la margen oriental del río, que le da nombre, el río Magdalena, después de recorrer 1.500 kilómetros desde el macizo colombiano, atravesando todo el país de sur a norte, llega la Sisi a la zona del departamento y se abre en brazos, caños y ciénagas, formando una planicie aluvial inmensa antes de entregar sus aguas al Caribe. En esta zona, el río soporta la mayor proporción de agua y en las crecidas obliga a los ríos tributarios a correr literalmente hacia atrás, provocando el desbordamiento de ciénagas y caños. Es un fenómeno hidrológico fascinante, un río tan poderoso que cuando crece hace retroceder a otros ríos, como un gigante que empuja a todos los que se le ponen enfrente. Número 27. La zona bananera, el llano fértil entre la montaña y la ciénaga. Entre el piedemonte occidental de la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande se extiende una franja de tierra plana conocida como la zona bananera,
una de las áreas agrícolas más productivas del Caribe colombiano. Esta terraza alta aluvial recibe el riego natural de los ríos que bajan de la sierra y tiene suelos extraordinariamente fértiles depositados durante miles de años por las inundaciones. Los municipios de Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén y Fundación conforman esta subregión que produce banano, con palma africana y otros cultivos tropicales. La subregión norte, que incluye la zona bananera, tiene un área de 5.857 kilómetros cuadrados. Es la geografía perfecta para la agricultura. Agua abundante que baja de una montaña nevada, suelos aluviales ricos en nutrientes y un clima cálido constante. Número 26. Las 4 cuencas hidrográficas. El departamento del Magdalena está organizado hidrográficamente en 4 cuencas principales. La primera corresponde a los ríos de la ladera norte de la sierra que van directo al Caribe. La segunda a los ríos de la ladera sur y occidental que alimentan la Ciénaga Grande. La tercera a los caños y arroyos que vierten a la Ciénaga y al Magdalena. La cuarta al río Ariguaní que baña las llanuras ganaderas centrales. O 4 sistemas de agua completamente diferentes que coexisten en un solo departamento. Acuérdese de darle like y suscribirse para seguir descubriendo la geografía salvaje de Colombia. Número 25. El litoral más accidentado del Caribe colombiano. Los 220 kilómetros de costa del Magdalena no son una playa continua y monótona, sino uno de los litorales más accidentados del Caribe colombiano. En el sector donde la Sierra Nevada se encuentra con el mar, la costa se vuelve escarpada y rocosa con formaciones espectaculares. Sobresalen los cabos de la Aguja, San Agustín y San Juan de Guía, las puntas Betín, Brava, Castillete, Cal y Gaira, las bahías de Santa Marta y Taganga y la ensenada de Concha. Esta costa rocosa es completamente diferente a la costa plana y arenosa del resto del Caribe colombiano y se debe a que la Sierra Nevada literalmente se hunde en el mar, creando acantilados, bahías protegidas y ensenadas donde el agua es transparente porque no hay ríos que la enturbien con sedimentos. Número 24. Santa Marta, la ciudad a 2 metros sobre el mar con una montaña nevada detrás. Santa Marta, la capital del departamento, tiene su cabecera municipal a apenas 2 metros sobre el nivel del mar. Desde sus calles se puede ver la Sierra Nevada levantándose como un muro titánico hasta los 5.775 metros. Esa diferencia de altitud en una distancia tan corta no tiene equivalente en ninguna otra ciudad costera del mundo. Santa Marta es además la ciudad más antigua fundada por europeos en Colombia, o en 1525, y su ubicación no fue casualidad. La bahía ofrecía protección natural contra tormentas y corrientes. Los ríos que bajaban de la sierra proporcionaban agua dulce y la montaña creaba un microclima más fresco que el resto de la costa. La geografía dictó dónde debía fundarse la ciudad y los españoles obedecieron. Número 23. El Parque Nacional Natural Tayrona, donde la selva toca el mar. El Parque Tayrona ocupa una franja de la costa norte del departamento donde las estribaciones de la Sierra Nevada se hunden directamente en el Mar Caribe. El resultado es un paisaje donde la selva húmeda tropical llega hasta la orilla del agua, las raíces de los árboles se mezclan con la arena y las rocas graníticas de la montaña forman playas protegidas de aguas cristalinas. Este parque protege ecosistemas de bosque seco, bosque húmedo, manglares, praderas de pastos marinos y arrecifes coralinos, todo en una franja costera relativamente estrecha. La biodiversidad es extraordinaria precisamente porque la Sierra Nevada crea un gradiente altitudinal que comprime muchos ecosistemas en poco espacio. Yo caminé por los senderos del Tayrona y en cuestión de minutos pasé de un bosque seco con cactus a una selva húmeda con monos aulladores y luego a una playa de arena blanca con agua turquesa. Es un parque donde cada paso cambia el paisaje. Número 22. Los ríos cristalinos que bajan al Caribe. Los ríos que nacen en la ladera norte de la Sierra Nevada y desembocan directamente en el Mar Caribe son algunos de los más espectaculares de Colombia. El Palomino, el Don Diego, el Buritaca y el Huachaca bajan desde alturas superiores a los 3.000 metros, atravesando selvas de niebla, bosques húmedos y zonas costeras en recorridos relativamente cortos, pero con desniveles brutales. El resultado son ríos de agua cristalina, fría y torrencial, que forman pozas, cascadas y rápidos antes de encontrarse con el mar caliente del Caribe. La desembocadura del Palomino es uno de los lugares más impresionantes de Colombia.
El agua dulce y fría del río se mezcla con el agua salada y tibia del mar, creando un contraste que se siente con el cuerpo. Número 21. Aracataca, la geografía que inventó el realismo mágico. En las llanuras entre la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande se encuentra Aracataca, el pueblo donde nació Gabriel García Márquez y que le sirvió de modelo para crear Macondo. Lo que pocos saben es que la geografía de Aracataca es tan extrema que prácticamente obligó al realismo mágico a existir. El pueblo está en una zona donde convergen el calor sofocante de la llanura, las lluvias torrenciales que bajan de la sierra, las inundaciones periódicas de la ciénaga, los vientos alisios del noreste y una humedad que pudre todo lo que no se mueve. Cuando García Márquez describió lluvias que duraban 4 años y 11 meses, no estaba exagerando tanto. La zona registra precipitaciones intensas concentradas en pocos meses que transforman el paisaje de polvoriento a pantanoso en cuestión de días. Número 20. La depresión Momposina, dentro del Magdalena. La porción sur del departamento del Magdalena forma parte de la Gran Depresión Momposina, una de las zonas más bajas e inundables de toda Colombia. Todo aquí el río Magdalena se abre en brazos y caños, las ciénagas se expanden durante las crecidas y el paisaje se convierte en un mundo anfibio donde la frontera entre tierra y agua desaparece durante meses. Los municipios del sur como El Banco, Guamal, San Zenón, San Sebastián de Buenavista y Pijiño del Carmen viven en esta geografía inundable, donde las casas se construyen sobre pilotes, el transporte es fluvial y la economía depende de la pesca en ciénagas. Es el Magdalena que nadie visita pero que tiene una identidad geográfica y cultural tan fuerte como la de la Sierra Nevada. Número 19. La Ciénaga de Zapatosa, el lago interior compartido. En el extremo suroriental del departamento, el Magdalena comparte con el César la Ciénaga de Zapatosa, uno de los cuerpos de agua dulce más grandes de Colombia. La Zapatosa recibe las aguas del río César y se comunica con el Magdalena a través de caños y brazos. Es un área colectora donde confluyen el río Magdalena, el brazo de Loba y el río César. Cuando el Magdalena crece, sus aguas empujan al César a correr hacia atrás, provocando el desbordamiento de la ciénaga. Esta dinámica de flujos invertidos crea un ecosistema único donde los peces migran entre la ciénaga, el río César y el Magdalena, siguiendo los ciclos de inundación. Es un punto de confluencia donde 3 sistemas hídricos se encuentran y se pelean por el espacio. Número 18. El Parque Isla de Salamanca, el manglar entre el río y el mar. En la franja costera, donde el río Magdalena se encuentra con el mar Caribe, se encuentra el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca, una zona de manglares, playones y ciénagas que funciona como zona de transición entre el agua dulce del río y el agua salada del mar. Este parque protege uno de los ecosistemas de manglar más importantes de Colombia y es refugio de caimanes, iguanas, flamencos rosados y cientos de especies de aves migratorias que llegan desde Norteamérica durante el invierno boreal. La isla de Salamanca no es técnicamente una isla, sino una barra de tierra entre la Ciénaga Grande y el mar que se formó por la acumulación de sedimentos del Magdalena durante miles de años. Cuando yo crucé por la carretera que atraviesa Salamanca al atardecer, los flamencos rosados levantaron vuelo desde las ciénagas y el cielo se llenó de alas rosadas contra el fondo naranja del sol poniéndose sobre el Magdalena. Es un espectáculo que no se olvida. Número 17. Ciudad Perdida, o la ciudad en la selva de niebla. En las laderas de la Sierra Nevada, a unos 1.200 metros de altitud dentro del territorio del Magdalena, se encuentra el Parque Arqueológico Teyuna, conocido mundialmente como Ciudad Perdida. Este asentamiento de la antigua civilización tairona se extiende sobre aproximadamente 13 hectáreas de terrazas de piedra construidas en las laderas de la montaña, conectadas por caminos empedrados y escaleras que desafían la pendiente. Fue redescubierta oficialmente en 1976, aunque su hallazgo inicial se atribuye a un huaquero. En 1975, los taironas eligieron este sitio por la altitud templada, libre de enfermedades tropicales, los ríos cercanos y la protección natural de la ladera. Número 16. El endemismo de la montaña aislada. Bueno, el aislamiento de la Sierra Nevada respecto al sistema andino ha generado niveles extraordinarios de endemismo. Al estar separada de las cordilleras por valles bajos y calientes, las especies que quedaron atrapadas en la sierra durante miles de años evolucionaron de forma independiente, creando variedades únicas que no existen en ningún otro lugar del planeta.
La sierra comparte fauna con la serranía del Perijá y las planicies costeras, pero tiene un porcentaje altísimo de especies propias. En el flanco norte, los ecosistemas templados se encuentran a elevaciones muy bajas, como si la montaña comprimiera todo hacia abajo por su cercanía al mar. Número 15. Los pisos térmicos completos en 80 kilómetros. La distancia horizontal desde la costa del Caribe hasta los picos nevados de la Sierra Nevada es de apenas 80 kilómetros aproximadamente. En esa distancia ridículamente corta se atraviesan absolutamente todos los pisos térmicos: cálido en las playas y tierras bajas, templado en las laderas medias, frío en los bosques de niebla, páramo en las zonas altas y glacial en las cumbres. La distribución de la superficie del departamento refleja este escalonamiento: 20.082 kilómetros cuadrados de piso cálido, 1.601 de piso templado, 710 de piso frío y 795 de páramo. Ninguna otra montaña tropical del mundo comprime tantos climas en una distancia tan corta desde el mar. Número 14. Los pueblos indígenas guardianes de la sierra. En la Sierra Nevada de Santa Marta habitan 4 pueblos indígenas que la consideran el corazón del mundo: los Aruacos, los Coqui, los Wiwa y los Cancuamo. Estos pueblos son descendientes directos de la civilización tairona y han mantenido una relación con la montaña que se mide en miles de años. Para ellos, la sierra es un cuerpo vivo donde cada río, cada lago y cada cumbre tiene un significado espiritual. Los mamos, sus líderes espirituales, realizan pagamentos en sitios sagrados, distribuidos por toda la sierra para mantener el equilibrio del mundo. Los resguardos indígenas cubren una porción significativa del territorio de la Sierra Nevada dentro del departamento, coexistiendo con los parques nacionales en un modelo de conservación que combina la ciencia occidental con el conocimiento ancestral. Número 13. El clima, que va de 0 a 35 grados. El clima del departamento del Magdalena es un mosaico determinado por la altitud y la posición geográfica. En las zonas bajas y las llanuras centrales, el clima es seco y sofocante, con una temperatura media de 29 grados que puede subir a 35 en los municipios ribereños del Magdalena. Los vientos alisios del noreste ejercen una influencia modificadora que alivia parcialmente las altas temperaturas en la costa. A medida que se asciende por la Sierra Nevada, la temperatura desciende progresivamente hasta llegar a menos de 0 grados en las cumbres nevadas. En la sierra, la precipitación alcanza 4.000 milímetros en la cara norte húmeda y decrece en la oriental seca. Un departamento donde se puede pasar de sudar a tiritar en cuestión de horas. Número 12. El río Ariguaní y las llanuras ganaderas. El río Ariguaní es el eje hidrográfico de las extensas llanuras centrales del Magdalena, una zona de relieve ondulado que constituye la principal zona ganadera y agrícola del departamento. Este río desemboca en el Magdalena por intermedio de la Ciénaga de Zapatosa y baña una región de sabanas donde se crían miles de cabezas de ganado. La cuenca del Ariguaní es la cuarta gran cuenca hidrográfica del departamento y la menos conocida turísticamente, pero es la que alimenta la economía agropecuaria de la región. Las llanuras del Ariguaní también albergan yacimientos petroleros en explotación y tierras de labor aprovechadas en cultivos de algodón, arroz y palma africana. Es el Magdalena productivo, el que no sale en las postales turísticas, pero que genera los recursos que sostienen al departamento. Número 11. La Bahía de Santa Marta, el puerto natural perfecto. La Bahía de Santa Marta es una de las bahías naturales más profundas y protegidas del Caribe colombiano. Su configuración geográfica, rodeada por los cerros que son las primeras estribaciones de la Sierra Nevada, la protege de las corrientes y los vientos, creando aguas relativamente tranquilas, ideales para la navegación. El puerto de Santa Marta es uno de los más antiguos de América y sigue siendo uno de los más importantes de Colombia para la exportación de carbón y banano. La profundidad natural de la bahía permite la entrada de buques de gran calado sin necesidad de dragado, una ventaja geográfica que la diferencia de muchos otros puertos del Caribe. Desde la bahía se puede ver el contraste brutal entre la actividad portuaria y la montaña nevada que se levanta detrás como un telón de fondo imposible. Número 10. El retroceso glaciar que se ve desde la playa.
los glaciares de la Sierra Nevada de Santa Marta están en un proceso acelerado de retroceso que es visible incluso desde las playas de Santa Marta para quien conozca la montaña desde hace décadas. Las masas de hielo que antes cubrían extensiones mayores se han reducido dramáticamente y los científicos estiman que podrían desaparecer completamente en las próximas décadas. Este retroceso tiene implicaciones hidrológicas. A medida que los glaciares desaparecen, los ríos que dependen de la fusión glaciar pierden caudal. La deforestación sumada al cambio climático ha acentuado la inestabilidad hidrológica. Un cambio que se mide en décadas, pero que se sentirá durante siglos. Número 9. Las 5 subregiones del mosaico. El departamento se organiza en 5 subregiones que reflejan su diversidad geográfica. La subregión de Santa Marta concentra la capital y la costa turística. La subregión norte incluye la zona bananera y el corazón agrícola. La subregión del Río agrupa los municipios ribereños del Magdalena. La subregión centro cubre las llanuras ganaderas y la subregión sur incluye la depresión momposina. 5 mundos geográficos distintos bajo un solo nombre. Número 8. Los ríos que alimentan la Ciénaga Grande. Los ríos que nacen en la ladera sur y occidental de la Sierra Nevada tienen una misión geográfica específica: alimentar la Ciénaga Grande de Santa Marta. El río Frío, el Sevilla, el Tucurinca, el Aracataca y el Fundación bajan desde las alturas nevadas atravesando la zona bananera y entregando sus aguas a la ciénaga. Estos ríos irrigan las grandes extensiones agrícolas de la zona bananera y abastecen los acueductos de los municipios de Fundación, Aracataca, Ciénaga, El Retén y zona bananera. Cuando estos ríos pierden caudal por deforestación en la sierra o por uso excesivo para riego, la Ciénaga Grande sufre directamente porque recibe menos agua dulce y aumenta su salinidad, alterando todo el ecosistema. Es una cadena donde lo que pasa en la cumbre de la montaña se siente en la laguna costera de abajo. Número 7. La costa donde la montaña se hunde en el mar. Entre Santa Marta y la frontera con La Guajira, en el tramo costero conocido como la Boca de Palomino, la Sierra Nevada presenta su cara norte más espectacular, una pared de montaña que desciende directamente al mar, creando una costa escarpada de acantilados, bahías profundas y playas encajadas entre rocas. Los ríos Don Diego, Buritaca, Huachaca y Palomino cortan esta pared montañosa, formando valles estrechos cubiertos de selva que se abren al mar como ventanas verdes en un muro de roca. Esta franja costera es una de las más biodiversas de Colombia porque combina ecosistemas marinos, costeros y de montaña en una zona muy estrecha. Los arrecifes de coral frente a esta costa se benefician de las aguas frías que bajan de la sierra, creando condiciones únicas para la vida marina. Número 6. El Magdalena Anfibio del Sur. Los municipios del sur del Magdalena como El Banco, Guamal, Juan San Zenón y San Sebastián de Buenavista tienen más en común con la depresión momposina de Bolívar que con las playas de Santa Marta. Aquí la vida gira alrededor del agua. El río Magdalena, las ciénagas, los caños y los brazos del río son las autopistas, las fuentes de alimento y los reguladores del calendario agrícola. Durante las crecidas, el paisaje se convierte en un mar interior donde solo sobresalen las copas de los árboles y los tejados de las casas. Durante la sequía, los playones emergen y se convierten en tierras de cultivo temporal. Los habitantes de esta zona son verdaderos anfibios que han aprendido a vivir entre dos estados del agua, el desborde y la sequía. Es un modo de vida que existe desde hace siglos y que la geografía impone con una regularidad implacable. Número 5. El bosque seco tropical en peligro. En las zonas bajas del departamento del Magdalena, especialmente en las llanuras centrales y en los valles entre la Sierra Nevada y la costa, existe uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia, el bosque seco tropical. Este bosque se desarrolla en zonas con marcadas estaciones secas y húmedas y alberga especies de flora y fauna adaptadas a la escasez periódica de agua. En el Magdalena, el bosque seco ha sido devastado por la ganadería extensiva y la agricultura, quedando apenas fragmentos dispersos de lo que alguna vez fue una cobertura vegetal continua. La pérdida de este bosque tiene consecuencias directas: erosión del suelo, reducción de las fuentes de agua, desaparición de especies endémicas y alteración de los ciclos climáticos locales. Es un ecosistema que desaparece en silencio mientras toda la atención se concentra en la Sierra Nevada y las playas. Número 4. La Ciénaga Grande y su crisis ambiental. La Ciénaga Grande de Santa Marta atraviesa una crisis ambiental grave que pocos conocen fuera del departamento.
La construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga interrumpió el flujo natural de agua salada del mar hacia la ciénaga, alterando el equilibrio de salinidad que mantenía el ecosistema. La deforestación de manglares para construir estanques de camarón y para obtener leña ha destruido miles de hectáreas de un ecosistema que funcionaba como filtro natural y criadero de peces. La reducción del caudal de los ríos que bajan de la Sierra Nevada por deforestación y uso agrícola ha disminuido el aporte de agua dulce. El resultado es una ciénaga que se saliniza en exceso en unas zonas y se endulza en otras, con mortandades masivas de peces y manglares que se secan, dejando esqueletos blancos donde antes había bosque vivo. Los manglares muertos se ven desde la carretera, troncos blancos levantándose del agua turbia como un cementerio acuático. Número 3. Los taironas y la ingeniería de la montaña. La civilización tairona, que habitó la Sierra Nevada antes de la llegada de los españoles, fue una de las culturas prehispánicas más sofisticadas de Colombia. Los taironas construyeron más de 200 asentamientos en las laderas de la sierra, conectados por una red de caminos empedrados que atravesaban selvas, cruzaban ríos y subían pendientes que parecen imposibles. Sus terrazas de piedra, sus sistemas de drenaje y sus muros de contención demuestran un conocimiento profundo de la ingeniería hidráulica y la geología de la montaña. Ciudad Perdida es el asentamiento más grande, pero hay decenas de sitios similares dispersos por la sierra que todavía no han sido excavados ni estudiados a fondo. Los taironas entendieron que la sierra no era un obstáculo sino un hogar. Número 2. El contraste de 5.000 metros verticales. El Magdalena tiene el contraste altitudinal más extremo de cualquier departamento costero de Colombia. Desde los 2 metros sobre el nivel del mar en Santa Marta hasta los 5.775 metros, en los picos nevados de la sierra hay una diferencia vertical de 5.773 metros. Este desnivel comprime todos los climas, con todos los ecosistemas y todas las formas de vida del trópico americano en un solo departamento. Se puede desayunar con los pies en la arena caliente del Caribe y dormir esa misma noche bajo las estrellas del páramo a 4.000 metros, escuchando el viento silbar entre los frailejones. Ningún otro departamento costero de las Américas tiene esa verticalidad. Número 1. La montaña costera más alta del mundo. Hemos llegado al final y es justo terminar con el dato que define al Magdalena ante el mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta, con sus 5.775 metros de altitud, levantándose directamente desde las playas del Caribe, es la montaña costera más alta del planeta. No es la montaña más alta de Colombia porque lo sea de los Andes. Es la más alta precisamente porque no tiene nada que ver con los Andes. Es un macizo aislado, independiente, una anomalía geológica de 160 millones de años de antigüedad que se separó de cualquier sistema montañoso continental y decidió crecer sola frente al mar hasta alcanzar las nieves perpetuas. Dentro de esta montaña imposible nacen 30 ríos que alimentan a 1,5 millones de personas. 4 pueblos indígenas mantienen viva una cultura milenaria. La laguna costera más grande de Colombia recibe sus aguas y el último refugio de selva húmeda del Caribe sobrevive en sus laderas. El Magdalena no es un departamento, es la prueba de que la geografía a veces decide concentrar todos los extremos del planeta en un solo punto del mapa, solo para demostrar que puede. Cuéntenos en los comentarios cuál dato lo dejó con la boca abierta. Nos fascina leer sus reacciones y saber cuáles datos ya conocían. Si tiene un dato salvaje sobre el Magdalena que no mencionamos, escríbalo ahí abajo que entre todos hacemos cada video más completo. Hay otro video en pantalla esperándolo para seguir explorando la geografía de Colombia. No se le olvide suscribirse y darle like para que sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo, parcero.